Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En medio de una crisis política sin precedentes, en el inicio de un nuevo gobierno, de alzas en el costo de la vida y la violencia delictiva, el mal viral del siglo se levanta en una nueva ola de contagios y muertes por descuido ciudadano frente a las variantes Omicron y Delta, predominantes en 5 ciudades detectadas en Honduras, con la ciudad de San Pedro Sula de epicentro de la pandemia de COVID-19. La jornada previa a la vuelta a clases estudiantiles en el país muestra que por ahora el SARS-CoV-2, la enfermedad provocada por el coronavirus, ataca a los adultos mayores. Para el caso, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, 2 hombres y una mujer adultos sucumbieron tras varios días de recibir atención médica. Otras 78 personas más permanecen en salas de atención especializadas, duplicando el número de contagiados hospitalizados desde la semana anterior, reporta la institución, mientras que el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, en 72 horas hubo 3 decesos y una ocupación del 92% en salas del coronavirus, elevando la alarma de médicos y autoridades del centro asistencial. De igual manera, en el Hospital Escuela, 6 personas permanecen en estado crítico en salas de cuidados intensivos, mientras las clínicas de atención al mal viral de la periferia de la capital están ocupadas en un 100%, afirman las autoridades del centro asistencial. Este fin de semana, en los triajes del Distrito Central, se registraron varias personas víctimas que no pudieron llegar a tiempo a un hospital, por lo que los escenarios funestos como este podrían seguir ocurriendo si la ciudadanía no toma medidas de bioseguridad de manera correcta, aseveró el médico patólogo Henry Alvarenga. Profesionales de la salud de San Pedro Sula confirmaron que la capital industrial retoma el afligido papel de foco de la pandemia por los contagios a gran escala, positividad de 90% y ocupación hospitalaria cercana al 70%, sumado a que muchos afectados otra vez optan por servicios médicos en casa. Un microcosmos de este nuevo ciclo de contagios en progreso prevalece en el asilo de ancianos Perpetuo Socorro, donde 11 residentes están afectados pero en estado moderado, debido a que todos reportan esquema de vacunación completo contra el virus, destaca el internista Sergio Toro. El contexto epidemiológico para la vuelta a clases también preocupa y requerirá disciplina en el uso de mascarillas y distanciamiento en espacios de recreo, en escuelas y colegios. A esto se suma la falta de vacunación en al menos 1 millón de personas en todo el país. Vacunar a los niños contra el COVID-19 es insuficiente para garantizar un retorno seguro a clases presenciales, ya que las instituciones educativas deberán generar condiciones y cumplir las normas sanitarias, advierte el doctor Maynor Mata, presidente de la Asociación Pediátrica del Valle de Sula. Otro factor peligroso es la renuencia de los adultos a vacunarse, permitiendo que sus hijos sean inoculados solo por tratarse de un requisito obligatorio para lograr la matrícula, agrega el galeno. De su parte, la Secretaría de Salud amplió la aplicación de la primera dosis contra el COVID-19 a niños de 10 años. Continúa con los menores de 11 y el resto de la población para este día a nivel nacional. También continúa inmunizando a mayores de 18 años con la dosis de refuerzo y la tercera dosis a los ciudadanos que tengan su sistema inmunológico comprometido. Las autoridades también recordaron que se está administrando la dosis de refuerzo de la farmacéutica Pfizer en mujeres embarazadas de 12 a 17 años. Desde el 12 de marzo de 2020, en que se declaró la emergencia sanitaria a la fecha, Honduras reporta 392.000 casos y 10.512 fallecidos de forma oficial. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud registra 5.660.000 muertes, 375 millones de contagios y 2,13 millones en las últimas 24 horas. Yo cada vez lo hice por un honor, pero a mí me gusta esto.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde sintonizarnos también si va a salir en algún momento de su casa en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad industrial del país, San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el corredor central de Honduras, y la 90.3 allá en la cálida Choluteca. Hoy voy a hablar del COVID. Ayer les decía, bueno, esto ya lo he contado varias veces, y le decía aquí a uno de mis invitados antes de comenzar, yo desde muy pequeño padezco del pecho, y cuando el COVID me dio mucho miedo y busqué cómo hacer para poder irme a inyectar, porque las vacunas no venían. Gracias a Dios ahora hay vacunas. Y le invito a que se vacune. Yo estuve fuera, les vuelvo a contar, estuve fuera como 9 días, 10, porque me dio COVID. Y eso que trato de cuidarme, pero me dio COVID teniendo 3 vacunas de Moderna, me puse la influencia también, y les voy a contar mi experiencia personal, porque hoy vamos a hablar de eso. Sentí como que en la garganta tenía un poco de flema, y como yo me cuido de eso, fui a buscar al doctor, lo vi, entonces me dijo, tenés principio de faringitis. Cuando me dijo eso, entonces ya me dio los medicamentos, pero en la noche, cuando me acosté, me pegó fiebre. Entonces dije yo, por tanto que hemos hablado, por tanto doctor distinguido que ha tenido a bien venir a orientar al pueblo a través de Canal 11, de contar cómo es el COVID, dije yo, no era que tengo COVID, dije yo. Entonces me levanté a las 5 de la mañana, como es mi costumbre, y me fui a un laboratorio. Me hice el examen y me salió COVID. De ahí los primeros días tuve fiebre, tuve catarro, tuve un poco de tos. Gracias a Dios los pulmones los tenía bien. Agradezco al doctor Carlos Aguilar, mi compañero y amigo que me atendió. Y gracias a Dios aquí estamos. Pero hay más de 20.000 muertos. Poco más de 10.000 reportados por el gobierno, y los dueños de las funerarias hablan de 10.000 más, 11.000 más, hay entre 20 y 21.000 muertos, ya pegando a los 22.000 muertos. Hoy vamos a hablar del COVID en los niños, en los adultos. Otra cosa, y yo preguntaba aquí, hay un montón de gente infectada en este momento, y la gente está buscando los centros de salud. Bueno, les cuento, agradezco. Como yo cotizo al Seguro Social por trabajar aquí en el canal, fui al seguro, me atendieron bien y me pusieron ahí algo que me ayudó bastante. Gracias a la gente del seguro, muy bien. Está la doctora Mixi Castro, es la jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que esté acá. Y también está conmigo el doctor Enrique Sequeira, es pediatra. Doctor Sequeira, ¿cómo ha estado? Mucho gusto, buenos días. Gracias. Y voy a saludar vía Zoom el cardiólogo hondureño, el doctor Francisco Somoza. Doctor Somoza, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Pues buenos días, don Raúl. Muchas gracias por permitirme presentar algunos conceptos sobre el COVID en este programa suyo tan visto en toda la nación y fuera del país. Y la verdad que es importante en este momento que sigue la pandemia orientar a la población sobre algunos temas de lo que vamos a tratar esta mañana. Con mucho gusto estamos dispuestos a cooperar con mis colegas para comentar sobre lo que está pasando con el COVID, que obviamente esto no cede y esto va a seguir, y esto es para largo plazo, y sabemos que el problema grande es que la gente no logra comprender que cada vez que hay nuevas variantes, nuevas formas, se vuelve mucho más contagioso. Claro, tenemos algunas medidas que nos han ayudado y son las vacunas. Yo, por ejemplo, tengo 4 vacunas. Yo tengo 4 vacunas porque yo soy cardiólogo intervencionista y me toca recibir mucha radiación con las intervenciones que hacemos del corazón. Pero cada vez vemos nosotros más complicaciones gravísimas, muy graves en relación al aparato cardiovascular.
La semana pasada, antes del cambio de gobierno, que me impactó eso, un médico de Roatán, si está viendo el programa, él puede participar, no diré su nombre obviamente por razones éticas, con COVID, vacunado el doctor en servicio social en Roatán, grave. Me habló el pastor Germán Ponce, ayúdeme por favor, este hombre, eran cerca de las 6 de la tarde, está grave, viene llegando de Roatán y está grave, no sabemos exactamente el compromiso que tiene. Pues les cuento que este hombre no tenía tanto compromiso pulmonar, era cardíaco. Tenía una pericarditis, o sea, una inflamación alrededor del corazón, casi 2 litros de líquido, una pericarditis por COVID. Y se imagina, ese paciente había que drenarle líquido, estaba taponando, se estaba colapsando las cavidades del corazón, para que no se entiendan. Se logró esa misma noche, le hicimos el examen en ambulancia, corriendo con ultrasonido portátil, se lo pudimos hacer. Y esa misma noche un doctor del Hospital Mario Catalino Rivas, el doctor Argueta, que quiero agradecerle profundamente la labor que hizo con este doctor, lo drenó, le abrió, le hizo una ventana pericárdica, le dejó un tubo, drenó totalmente, el hombre se salvó, el doctor ya está en su casa y es una pericarditis por COVID. ¿Se imaginan ustedes que, o sea, este virus es, cada vez las variantes van generando más enfermedades? He visto pacientes con corazones enormes que se inflaman el músculo, miocarditis. Hemos visto mucha gente con arritmias. Entonces, por eso yo le decía a la ministra anterior y le digo al ministro actual, el COVID es una enfermedad que todo mundo debe ser experto. Pediatras, ginecólogos, salubristas, neumólogos, cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, etcétera. Todo el mundo debe ser experto en COVID, porque este es un virus que ataca cualquier parte de la economía, cualquier órgano. Entonces, si alguien dice, hey, yo soy neumólogo, solo el pulmón ataca, esto es mío, no es cierto. El COVID es una enfermedad sistémica, el virus ataca sistémicamente nuestro organismo porque tiene mucha avidez por los receptores AC2 que están en todo el cuerpo. Hemos visto COVID de diferentes formas y le acabo de presentar casos de bloqueos cardíacos por COVID, con colapso cardiovascular, derrames pericárdicos por COVID, miocarditis, corazón paralizado, Takotsubo se llama, el corazón se paraliza, aunque las coronarias están sanas, el corazón está paralizado y está muriendo, aunque las coronarias están sanas. Les vemos las coronarias están sanas, pero el corazón está paralizado y el tratamiento no es tan complejo, pero tienes que hacer el diagnóstico. Entonces, los pediatras ven un montón de complicaciones con COVID, los neumólogos, los reumatólogos, etcétera, los psiquiatras. O sea, el manejo del COVID es multidisciplinario, debemos de ser muy inteligentes, armar equipos de personas. Obviamente lo que escucha el doctor Matthew, mi compañero, que él mencionó que necesita un equipo multidisciplinario, en lo correcto, de gente que sepa manejar el COVID. Y destaquemos también que ha habido cosas buenas. Yo he visto un colega acá, cardiólogo, que estudió en Cuba, el doctor Josensa, en San Pedro Sula, como en la costa norte, él manejó muy bien la red de epidemiología, de cómo contrarrestar el COVID en escuelas, colegios. En este momento se debate sobre educación, estamos en un momento crítico. No es lo mismo educar a un niño virtualmente en una computadora que se aburren, se distraen, que llevarlo a las aulas de clase con todas las medidas de bioseguridad. Y le decía acá a una profesora de una escuela de Rico, en San Pedro Sula, que voy a evitar el nombre, porque yo le decía, mire, profesora, si usted quiere tener los niños con salud, ustedes los profesores tienen que hacerse testeos, o sea, exámenes casi diarios. La escuela tiene que invertir, o sea, el gobierno tiene que invertir, las instituciones privadas testeándose a la gente, haciéndose antígenos casi diario. Mire lo que le pasó a usted, don Raúl. Usted va de un otorrino probablemente y él dice que es una faringitis y de pronto, mire, es COVID. Por eso, en este momento de epidemia, todos tenemos que pensar que lo primero que hay que descartar es COVID e influenzas. Y recordemos que somos un país enfermo. Mire usted, yo soy internista en mi caso, me toca ver gente que llega con COVID, pero tiene también dengue o ha tenido influenza B o A. O sea, se convergen un montón de infecciones. Y obviamente vemos tragedias de pacientes que cuando ya llegan a estadios avanzados, los estadios 3B y 3A del COVID, 3A y 3B del COVID, son pacientes que van con compromiso sistémico, pulmonar grave. Y entonces, obviamente, eso impacta en el sistema de salud público y privado porque es muy costoso el manejo intrahospitalario. Y hay medicamentos como los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el tocilizumab, que se utiliza mucho, que es muy costoso. Yo he escuchado a la doctora Sosa cómo me aclama el tocilizumab en el tórax, que debe tenerlo todo el país, no solo el tórax. Entonces, es un ejemplo de lo costoso que es.
Y hay medicamentos que tienen poca, que vemos que la data, por ahí le mandé a su editora artículos recientes sobre los medicamentos que tienen evidencia en COVID. Algunos tienen muy poca evidencia, no sirven, y por eso los médicos no debemos de recetarle a la gente en público, porque la gente se engaña. No debemos de hacer eso. Yo soy sumamente estricto con decir a la gente y darle recetas públicas, porque la gente las interpreta mal y cree que se van a curar. Entonces, con este COVID tenemos que tener un montón de estrategias, todos los médicos, para que la gente entienda. Uno, la vacunación forzosa, tiene que, como en Francia, la gente tiene que vacunarse, porque, claro, el caso de usted, mire que usted mismo lo cuenta, que tuvo COVID, muchas personas han tenido COVID, pero vacunados. Entonces el virus no se comporta tan agresivamente. Ayer vi un señor tan grave que me dio una tristeza, que a mí me llama para verlo porque tenía la presión sumamente elevada, pero con compromiso pulmonar y sobreinfectado, ya tiene 3 semanas de tener infección. Es un señor que no se quiso vacunar, no se quería vacunar. Entonces, esta es la tragedia que vemos. Los pacientes que se van a hospitalizar o que se mueren, la mayoría son o parcialmente vacunados, o son pacientes que han rehusado la vacuna, o son personas que usualmente tienen muchos factores de riesgo, son obesos, son diabéticos, son hipertensos y tienen lípidos elevados, tienen hígado graso, tienen daño renal. Entonces, el COVID es una entidad tan grave que hemos visto pacientes que caen en diálisis, que eso aumenta la mortalidad. Entonces, tenemos que tener muchas estrategias que dejo a mis colegas ahora, pediatras, epidemiólogos, que comenten sobre lo que están viendo en este momento en la población infantil, sobre todo que es vital para este país, que le pedimos a las nuevas autoridades del gobierno que tenemos que tener medidas sumamente organizadas para que la gente vuelva a clases. Recordemos que Honduras es un país con gran problema de educación y no podemos seguir graduando personas virtualmente, tenemos que ser reales. Entonces, me gustaría escuchar a los pediatras, a los epidemiólogos sobre el concepto de cómo volver a la escuela con bioseguridad y cómo lograr tener que todo el mundo se trate de vacunar de una manera a veces hasta coercitiva, porque la gente es muy reacia y tiene medidas de conspiración erróneas que han provocado que la gente no se vacune. Eso es grave. Eso es grave porque no vacunado tiene más riesgo de morirse, porque la enfermedad es más grave, por supuesto, y sobre todo si tiene factores de riesgo. Y ustedes se dan cuenta, en Honduras, gente joven se muere porque tienen muchos factores de riesgo. Sí, son jóvenes, tenés 30 años, pero estás obeso. Tenés 35 años, pero estás diabético, estás hipertenso, estás obeso, tenés hígado graso. Entonces, todos esos factores hacen e inciden que haya mortalidad. Lo que usted refirió en la introducción del programa sobre los muertos, la mayoría son personas con factores de riesgo o personas no vacunadas o parcialmente vacunadas. Sí, gracias. En un momento vamos a hablar sobre los niños con el doctor Alberto Sequeira, que es pediatra. Pero, doctora Mixi Castro, usted es la jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia. ¿Cuál es la situación? ¿Pasará o va a empeorar el COVID-19? Y luego de la explicación que ha dado el doctor Somoza, pues pongámonos pilas, porque la verdad, yo aunque tenía 3 vacunas y la de la influenza, en algún momento el cerebro de uno dice, ¿y qué tal esto me pegue fuerte? Claro, que una incertidumbre estar positivo, y de hecho, pues por los momentos no hay noticias halagadoras, digámoslo así, de que tenemos una disminución. Repítame, ¿no hay noticias? Halagadoras. No, es para que la gente entienda, es que los hondureños somos burros. ¿Por qué digo esto? En la segunda semana de diciembre teníamos más o menos de un 3 a un 5%, llegamos a un 3% de positividad en toda la población. Eso quiere decir que de 100 personas que se examinaban con pruebas, 3 salían positivas. En este momento, viendo el informe de ayer, tenemos de cada 100 personas, 41 personas están positivas. En triajes, específicamente de Tegucigalpa, haciendo pruebas de antígeno, más o menos andamos en un 50% de positividad, o sea, mitad negativos, mitad positivos. Por eso no son halagadoras, porque ya tenemos 8 semanas y cada vez yo no veo que hay una disminución, sino que se mantiene o va en incremento. Tenemos un 42%. Le cuento, y reafirmando lo que usted está informando a la población, con mucha gente que yo hablo me dice, fíjate que a mí también ya estoy con COVID. Sí, es que es como una planadora que el Omicron, la variante Omicron, es la que está predominando en el país. Nosotros tenemos pruebas de tamizaje donadas por OPS, que son especiales para detectar Omicron y Delta, y de las tamizadas que hacemos, comparadas con la secuenciación genómica,
tenemos un 94% de positividad de la variante Omicron. O sea que Omicron está predominando en casi toda la población. ¿Qué tan fuerte es Omicron? Es muy infectiva, o sea, infecta mucho. Si usted se fija, toda la familia está infectada. Sí. O sea, empieza uno y está el niño, la niña, la abuela, el papá, la mamá, pero la agresividad en cuanto a que a la muerte ha disminuido, pero por el factor de la vacuna, porque si no tuviésemos esa vacuna, le digo que los hospitales estarían tal vez peor que cuando inició en el 2020. Y las funerarias llenas. Y las funerarias llenas, entonces tenemos, pero hay muertos con tercera, ya hay fallecidos con tercera dosis, sí, eso hay que decirlo. Hemos dado esas noticias. Claro, entonces tenemos que tener, es decir, la vacuna va a ayudar a que no tenga una enfermedad tan severa, digámoslo así, pero que se va a infectar, se va a infectar. ¿Qué le dice al que no se ha vacunado todavía hoy? Porque hay gente que no sé, que tenemos más de 1 millón de personas que no se quieren vacunar con ninguna dosis, ¿no? Por eso tenemos el día, a ver, en estos últimos 2 días, ya le digo, tuvimos fallecidos 34. Entre 29, 30 y 31, confirmados 34. Puede ser que aumente porque el fallecido hasta que está con su acta de defunción, pero tenemos 34 personas fallecidas en 3 días. Entonces, mientras tengamos la renuencia de no vacuna, no sé cuándo va a terminar esto. Sí, pongan atención los padres de familia, por favor. Ahora viene el doctor Alberto Sequeira, él es pediatra, para que nos diga cómo cuidar los niños y también ayer yo vi unos niños en medio de varios adultos. ¿Es fácil que le peguen a los niños esto? Sí, así como lo decía la doctora, la infectividad de este virus de Omicron es altísima. Difícilmente en una familia que le dé a uno, no le va a dar a todos. O sea, cuando hay una persona infectada, detrás viene, como dice la chorrera, de todo el resto de la familia que está infectada. La ventaja que tenemos ahorita, que yo lo veo así como una ventaja, es de que, bueno, este virus tiene menos virulencia, no tiene la virulencia del Delta que tuvimos el año pasado. Y la otra es de que pues, la gente está vacunada. No podemos negar de que la vacunación ha sido importante y ha sido masiva. Entonces, ahí podemos observar de que, por ejemplo, al menos yo como pediatra, he visto que la población infantil es la que se está infectada, está apareciendo con síntomas, sin gravarse, sin complicarse, pero la mayoría de los niños. ¿Por qué razón? Porque estos no estaban vacunados. Pero a pesar de que los padres sí estaban vacunados, siempre están infectados. O sea, les manda a hacer la prueba de antígeno a los papás y también los papás están infectados. Entonces hemos visto de que todo el núcleo familiar se está infectando. De las recomendaciones que yo puedo dar es de que cuiden a los niños, sobre todo que no los expongan a grandes concentraciones de personas y que traten de ponerle mascarilla, porque se están infectando, en su mayoría se están infectando. No se graban, la sintomatología es siempre, igual como lo ha sucedido en los adultos, en los pacientes que son vulnerables, los niños obesos, niños diabéticos, niños que pueden tener asma bronquial o que tienen inmunodeficiencia alguna, son los que se complican. Pero la mayoría, la enfermedad pasa de forma rápida, como un resfrío, como una gripe, y que puede verse acompañada de fiebre. La característica que yo he estado viendo es que la mayoría tienen fiebre. Y la recomendación que quiero dar a los familiares, a los padres de familia, es de que en este tiempo un niño que aparezca con fiebre de la nada, hay que pensar en COVID. ¿Qué se hace inmediatamente? Tiene que visitar al médico para que el médico evalúe al niño y además de eso puede evitar de que éste contagie a los familiares, las personas que son vulnerables. O sea, el niño contagia a los adultos. Claro que sí, claro. Y los adultos a los niños. Es que lo que sucede es de que, bueno, nadie en su casa se pone mascarilla. Así es. Eso lo vivimos en todas las casas, en todos nuestros hogares. Entonces, y peor que se van a poner una mascarilla para estar chineando un bebé. Yo tuve un caso que
que lo voy a traer aquí a exponerlo porque es tan, o sea, patético, podría ser. Un bebé apareció, el papá y la mamá estaban con positivos. Entonces vinieron ellos y se lo dieron a una muchacha para que se los cuidara porque ellos estaban positivos. Peor. Y resulta de que la muchacha que se lo cuidó estaba positiva. Entonces vienen ellos y me dicen, doctor, mire, yo quiero que me lo evalúe y me diga si mi hijo tiene o no tiene. El niño no tenía síntomas, estaba bien, se alimentaba bien y todo, pero al hacerle la prueba de antígeno, el niño estaba positivo. ¿Y qué edad tenía, doctor? 30 días. 30 días, sí. Wow. O sea, y no es el primero, yo he tenido ya varios casos de niños recién nacidos que salen positivos y que de las únicas manifestaciones de que el niño está llorón, de que está con fiebre o que ha dejado de comer, ¿verdad? Entonces, como vemos, nadie está exento de este virus. La infectividad, como decía la doctora, es altísima. Es raro que en una familia aparezca una persona, como les digo, y que los demás no estén infectados, ¿verdad? Y bueno, y recapitulando, pues la sintomatología es leve, que no haya en la población ese pensar de que no quiero que se den cuenta, de que no quiero que sea eso. Hay varios papás que uno les dice, hay que mandarle a hacer la prueba, señora. No, doctor, pero es que yo no creo que sea eso. No puede ser. O sea, empiezan con negación. Y lo único que vamos a conseguir es de que tal vez el niño no se va a agravar, pero se puede llevar de encuentro a un adulto mayor, a una persona con enfermedad de base, o no digamos a las personas, como decía el doctor Somoza, que no se quieren vacunar, que son las que en realidad se van a agravar, se van a complicar y se van a morir. Ya está probado de que las personas que han sido vacunadas no se complican, no tienen ninguna de las complicaciones. Por esa razón es que las unidades de cuidados intensivos no están saturadas como el año pasado, pero es debido a la vacunación. Entonces yo quiero hacer hincapié en que la población infantil, ahora que se empiece a vacunar, no se tenga temor, ¿verdad? La vacuna ya está estudiada. No hay estudios a largo plazo, pero los estudios a corto plazo que tenemos de la vacuna han demostrado de que los efectos adversos son mínimos y algunos de los que se han presentado, como por ejemplo la pericarditis o la miocarditis, en algunos niños son cantidades efímeras de 5 o 7 pacientes por millones de niños vacunados. Entonces, que no tengan temor. Como toda vacuna puede dar efectos adversos como dolor en el área donde se inoculó la vacuna, puede presentarse fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar, pero eso es pasajero y lo que se pretende es de que de esta forma podamos de nuevo llevar a los niños a la escuela. Si todos los niños están vacunados ya a mediano plazo o a corto plazo, y siempre con todas las medidas de protección, de usar la mascarilla, el uso de gel, el de lavado de manos y todo lo que se nos ha venido enseñando, vamos a poder retornar a la vida normal. Aunque con mascarilla y con tapaboca, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar con esto, pero hemos visto que es efectivo. Lo hemos visto que es efectivo. Entonces, la idea ahorita es de que la población no le tenga temor cuando se inicie la vacunación en los niños de 5 años a 12 años, ¿verdad? Ya vieron que la de 12 a 18 se ha estado poniendo y no ha habido ningún problema. Y entonces, el llamado es de que cuando se inicie la vacunación de los niños de esta edad, no tengamos temor, lo hagamos y evitemos la circulación del virus salvaje. Esa es la idea, de que circule, las personas tengan la exposición al virus de esta manera, que es la vacuna, y no la exposición al virus salvaje, que es el que puede mutar, ¿va? Lo que se pretende es de que no haya mutación, de que no tengamos luego una variante que nos venga a complicar las cosas, ¿verdad? Y ya se imagina que aparezca en un país subdesarrollado como el nuestro una variante que puede acabar con la población. Doctor Somoza, comentarios, por favor. Sí, hemos estado viviendo lo que la gente no comprende, que en la medida que el virus muta, cambia sus características. Ya hemos tenido varias mutaciones y van a seguir. Acabo de revisar un paper de la Organización Mundial de la Salud y está bien claro que este virus no es que el Omicron es la última variante, no. La población debe entender que este virus definitivamente tiene una afinidad enorme
por los receptores H2, como les digo, en el cuerpo, que hay en todos lados, hay en la vía respiratoria, está en el pulmón, está en el corazón, está en el riñón, está en el aparato digestivo. Queremos que la gente comprenda de una vez por todas que esa enorme afinidad que tiene el virus para introducir esos receptores es el que provoca la enfermedad. Y entonces a la comunidad médica, las enfermeras que viven en el área rural, las enfermeras auxiliares, las enfermeras profesionales, que en muchos centros médicos de Honduras de salud lo manejan enfermeras. Y la gente tiene que saber que no en todos lugares hay doctores. Por eso es que debemos de entrenar a todo el personal de salud. Y todo el personal de salud debe ser experto en COVID. Todo el mundo debe ser experto en COVID. Microbiólogos, odontólogos, etcétera. Porque ustedes ven que este virus, como dice nuestro colega pediatra, el doctor Sequeira, y la doctora Castro, sabemos que es tan, pero tan contagioso que logra producir enfermedad. Y el problema es, ya ve usted, imagine usted un periodista muy ocupado, que tiene una agenda muy ocupada, tuvo que ausentarse 9 días de sus labores. Eso produce disabilidad, en lo que la gente no entiende en el país, que enfermarse significa que usted deja de hacer lo que tiene que hacer. Imagínese usted las personas que tienen que producir, que son cabezas de hogar o que ganan un salario mínimo, 2 pueden trabajar o trabajan en economía informal. Todo eso afecta mucho. Entonces la población debe compenetrarse de que si está consciente que los colegas, mis colegas y nosotros mismos lo estamos reafirmando, este virus, esta variante es extremadamente contagiosa, más que el Delta, aunque tal vez menos virulento, como dice el doctor Sequeira, que el Delta, pero sí tiene la capacidad de enfermar a las personas y obviamente discapacitarlas. Y las personas no vacunadas o las personas parcialmente vacunadas son un blanco perfecto para este virus y obviamente, aunque no es tan virulento como el otro, pero sí lo enferma y sí lo mata. Ustedes ven que han muerto muchas personas en los últimos 2 meses, diciembre y enero. Entonces, la idea que nosotros tenemos, los médicos de todo el país, y este es un momento a un llamado al colegio médico, dado que ahora tenemos un ministro de salud médico, que respaldemos totalmente la labor que se va a realizar para que de esa manera, en un conjunto con el Ministerio de Educación y las personas que se encargan de educar a las personas que se encargan de transmitir todo este concepto de salud, logramos unificar criterios. Insisto, la población general debe entender, los mayores. Hay personas que van a la pulpería sin mascarilla a comprar una Coca-Cola, algo que no es necesario, y se enferman en la pulpería. Personas que andan sin mascarillas en lugares públicos o en supermercados y se les olvida, y usted los ve caminando o en bicicleta o en motos como que nada ha pasado. Entonces, todo ese descuido epidemiológico, o sea, porque a las personas se les olvida que estamos en una pandemia que no va a cesar. Eso es algo que la gente debe tener claro. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Mire, tristemente para nuestros niños, tenemos que verlos con mascarillas, tenemos que verlos en la escuela con mascarillas, en centros comerciales, en las escuelas, etcétera, en todos lados. Porque definitivamente estamos viendo una tragedia en toda la humanidad. Miren, casi 6 millones de muertos en todo el planeta y obviamente un montón de enfermos, un montón de personas discapacitadas. Conozco, les cuento que tengo data de pacientes, incluso hondureños, que han sido trasplantados. Les han trasplantado pulmones por daño que produce el COVID, por lo cual esta enfermedad es extrema. Es una enfermedad que causa tantas patologías y que afecta a todo el cuerpo, que la gente, si no toma medidas, vamos a seguir con esto que está sucediendo. Como dice el doctor Sequeira, el contagio es tan grande que si una persona se enferma en una casa, un niño va a la escuela, se contagia en la escuela, viene a su casa, enferma a sus padres, enferma a los trabajadores, enferma a sus abuelos. O sea, es una cadena epidemiológica sumamente intensa y agresiva. Y el problema es que el costo de la economía, sabemos nosotros los problemas que tenemos de salud, sabemos nosotros que no tenemos una varita mágica, como quien diga, yo tengo el mejor tratamiento para el COVID y yo lo curo solo con poner esta pastilla. No existe. No existe. Acaban de aparecer en este momento 2 fármacos orales que parece que funcionan en los primeros 5 días, pero con un índice muy bajo de reducción de la mortalidad. Para que vea usted, hay medicamentos que han aparecido que supuestamente era la panacea universal para curar el COVID. Mentiras. No existe en este momento un solo fármaco que diga este fármaco cura el COVID, así como la ciprofloxacina cura la tifoidea. No es cierto. Nadie, ningún médico puede decir que existe un tan solo fármaco que me diga que se cura el COVID con eso. Entonces, claro, entonces las medidas, por eso yo soy reacio a dar recetas públicas, porque la gente en Honduras se confunde y dice, no, ya me dieron un tratamiento, ya me curé o me voy a curar o me aseguro que me voy a curar 100%.
es toda una lucha de mezcla de fármacos, de mezcla de estrategias, de mezcla de un montón de situaciones que los médicos tenemos que estar compenetrados y estudiar mucho para que de esa manera podamos ayudar a la población. Pero el consejo que nosotros le damos a las personas es, en los 4 puntos cardinales del país, que las enfermeras, los profesores, los educadores, las auxiliares, los promotores de salud, todo el personal de salud, microbiólogos, odontólogos, convenzamos a la gente, tenemos que persuadir a la población de vacunarse. Y las personas de alto riesgo necesitan la 4ª vacuna. La gente que tiene cáncer, la gente que tiene enfermedades inmunológicas, la gente que tiene enfermedades graves como diabetes, la gente que tiene más de 60 años con enfermedades cardiovasculares. Les cuento que los enfermos cardiovasculares son sumamente sensibles, los pulmonares, los hepáticos, los renales, al COVID, porque el virus tiene gran afinidad por sus receptores, se muere, es un enamoramiento total que hay, para que la gente entienda, del virus con los receptores del cuerpo humano, sobre todo de gente enferma. Entonces, no es lo mismo que le dé COVID a un atleta, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que le dio y no tuvo muchos síntomas, es un atleta, tiene un sistema inmunológico sólido, que una persona que es mayor y tiene 4 o 5 enfermedades, patologías de base, que lo vuelve tan susceptible. Por esa es la realidad. Ustedes, creo que todo el mundo sabe en Honduras que las estadísticas que tenemos de 11,000 muertos no son correctas. En Honduras tenemos probablemente doble o triple de ese número de muertos. Y entonces nosotros no podemos negar que la enfermedad está y vino para quedarse. Nosotros en este momento nadie puede decir a nivel mundial que el COVID vino y está controlado, es mentira. Incluso hay poblaciones, incluso que ya se menciona que hay poblaciones que ya tienen vacuna o tienen inmunidad de rebaño. Eso es parcial en algunas zonas y en otras zonas no. Entonces, por eso nosotros en nuestro país creemos que debemos de ser disciplinados y acatar las políticas del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, del Ministerio de Educación, de vacunar a la mayor cantidad de población. Y les cuento, ya hay un paper, ya hay ensayos de vacunar niños menos de 5 años, para que vean ustedes que cada vez se va reduciendo la edad de que se va vacunando, 18, 12, 5 y ya probablemente va a ser menos. Por lo cual, a la gente tenemos que explicarle que como este virus es tan agresivo y tan contagioso y tan mutante, que no nos extraña que este año van a haber 2 o 3 más variantes del COVID y obviamente nos va a dar más problemas. Por lo cual, todo lo que nosotros estamos conversando esta mañana, por ejemplo, el laboratorio, la doctora Castro, que ha tenido un enorme trabajo, que la felicito, por cierto, y implementar laboratorios de virología en esta pandemia en todo el país, que era necesario. Ustedes saben que en Honduras solo a nivel central había laboratorios de virología, ahora tienen en Ceiba, tienen en San Pedro Sula, en el occidente. Entonces, este es un gran trabajo que se ha hecho, yo creo que hay que reconocerlo, porque no es fácil montar un laboratorio de virología, algo muy complejo. Si la población no lo sabe, montar un laboratorio de virología es tan complejo. Me gustaría que la doctora Castro les contara cómo es de complejo montar un laboratorio de virología con alto nivel que ustedes tienen. Yo los felicito porque realmente el trabajo que han hecho es excelente. Gracias. Sí, y la doctora quería, primero, antes que hable sobre eso, díganos, cuando él estaba diciendo que me dijo, quiero opinar sobre eso. Ok, dos cosas quiero rescatar de lo que dijo el doctor Sequeira y el doctor cardiólogo. Dos cosas bien importantes. En la casa, antes de hablar del laboratorio de biología molecular, en la casa lo más importante es que si una persona está sospechosa, primero aceptar que yo puedo tener el virus porque estamos en una pandemia. O sea, no es gripe. Muchas veces me dicen, no es que es gripe. No es gripe, es COVID. No se confíe. Entonces, inmediatamente tomar medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Mascarilla. ¿Por qué se está infectando más familias? Bueno, aparte de que la variante Omicron es muy contagiosa, la gente se confía. Yo tengo una persona que se contagió el esposo, se contagió el hijo, la hija, por último ella. Y en ninguno que ella los cuidaba usó mascarilla. Entonces, tuvo tanta carga viral al final ella que terminó en el hospital, ¿verdad? Entonces, si hay alguien positivo en la casa, use mascarilla. Y si el niño está difícil que use la mascarilla, entonces el adulto póngase la mascarilla, pero hay que evitar. ¿Por qué? Porque la saliva es el mayor vehículo de infección que tiene el virus. No nos engañemos que esté en el pelo. Hay gente que anda con un turbante. Hay alguien que quiere andar de moda con ese turbante, pero ese turbante no le va a servir. Necesita que mi saliva no lo infecte a usted, que usted no me infecte a mí. Ese es el vehículo perfecto para que el virus. La otra es,
Tenemos que entender la población en palabras sencillitas. Para los virus no hay tratamiento. Eso es lo que yo le quería reforzar, ¿verdad? Para los virus no hay un tratamiento que lo va a matar. Si, no es como la bacteria. Si usted tiene una infección urinaria... Espéreme, marcame eso, Eddie, para hacer una promoción con los doctores, para estar repitiendo y que la gente entienda. Para los virus no hay. No hay un medicamento que lo va a matar dentro del cuerpo, dentro de nuestro organismo. De hecho, ustedes saben, ¿desde cuándo está la pandemia del VIH? 1980. A la vez, siguen habiendo positivos de VIH y no se puede matar el virus del VIH una vez que entró al organismo y sigue siendo VIH toda la vida. ¿Qué es lo que está haciendo ahora la ciencia? Es dar antirretrovirales, que es uno de los medicamentos que se está utilizando como el Tocilizumab, pero no es exactamente que va a matar el virus. ¿Qué es lo que hace eso? Es como evitar la replicación del virus en las células. Entonces, si el virus no entra en la célula, no se replica. Ese es el objetivo de un retroviral, pero no es que va a matar el virus. Como por ejemplo, si yo tengo una amigdalitis, me pongo una penicilina. Ya rápido. Tengo una infección urinaria, no sé cuántos días, según como va el médico viendo la evolución. Doctor, usted que es pediatra sabe que usted le da a un niño 5 días, 6 días, 10 días, depende, ¿verdad? Pero si le entró el virus del COVID, le entró. Es incierto, o sea, se da algunos medicamentos profilácticos. Profilácticos, para evitar. Pero la verdad es que la respuesta es incierta. Hasta el día de hoy solo tenemos 2 años de estar con este virus y no es mucho lo que se conoce. O sea, se ha estudiado y todo, pero no hay conocimiento del virus. Y bueno, el SIDA, por ejemplo, como ya que la doctora Castro lo mencionó, tantos años tiene y seguimos en las mismas. Seguimos. O sea, no hay un tratamiento que usted diga, va a tomar esto y se va a mejorar. Entonces, sí. Dengue igual, doctor. ¿Le da dengue? Una vez yo tenía una amiga que tenía tanto temor por el COVID, de hecho murió, creo, de tanta presión mental. Murió de COVID, sí. Y ella, miren, tenía tantas cosas en su casa, ella estaba súper, yo le decía, mira. O sea que esa señora la presintió. Como que presintió, fíjese, porque mire, tenía como una mini farmacia en su casa, ella era una persona solvente, entonces cuando se infecta, ella era de las que andaba con todo el atuendo, cuando se infecta, me habla y me dice, Mitzi, fíjate que salí positiva, no hay nada, te infectaste. Te infectaste, ya tú, el virus entró a tu cuerpo, ahora a tomar los medicamentos paliativos, que eviten que el virus se replique en la célula para que no te dé eso tan fuerte. Y lo otro es que quería aportar un poquito que hay estudios y se ha detectado que el doctor habla de que el virus entra fácilmente a las células receptoras. Y ese es uno de los mayores retos que tienen ahorita con esto de las variantes, los medicamentos, y es el hecho que, por ejemplo, la variante Omicron tiene 34 mutaciones, ya está estudiado, 34 mutaciones en la famosa espícula S, que es la espícula que le permite al virus entrar fácilmente a la célula. Por eso hay tanto problema con el Omicron, porque tiene mutaciones y de hecho no está largo que tengamos pronto otra variante dentro, porque al final, ¿qué es? Otra variante de que sea diferente de Omicron, va a haber, es que es demasiada infección. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, hay un montón de gente infectada. Es exagerado y estamos hablando de la positividad que tenemos en el laboratorio, que también algunos privados reportan, pero incluso hay muchas personas que dicen, vos estás positiva con antígeno, yo tengo tos, tengo fiebre, ya no me voy a hacer la prueba. Entonces hay un montón de subregistros porque no se van a hacer la prueba, incluso de fallecidos que la gente no sabe que murió de COVID y consiguen de repente porque hay como un estigma todavía, ¿verdad? Entonces, hay muchos fallecidos que jamás supieron que era COVID, porque tuvieron miedo de decir en sus familias, en los pueblos, que era COVID. Entonces, en general, licenciado, el panorama, yo lo sigo diciendo, es incierto. Tenemos que entender que estamos frente a una caja de Pandora que siempre da sorpresas, y de repente lo que funcionaba antes ya no funciona ahora, o lo que dijo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, después no funciona. Es una cuestión que va día a día, mes a mes, retos constantes para la medicina. Yo le digo, es todo un equipo de científicos,
trabajando en esto y no es fácil. Solo quiero decirle, gracias doctor por el comentario, sí, el laboratorio de biología molecular es complejo, es caro, al Estado de Honduras más o menos una prueba de PCR en tiempo real, que es lo que nosotros hacemos, le cuesta como $70. ¿Y por qué es? Me preguntaba el otro día el ministro, pero... ¿Y en la privada? Bueno, en la privada, depende. Eso depende. A mí me costó 3.500. Exacto, es que, ¿sabe por qué es la diferencia? Y le voy a explicar para que tal vez la población que nos esté escuchando entienda. ¿Y sabe qué pensé? Ay, la gente que no se puede hacer esta prueba. Bueno, es que eso es lo difícil, pero vean, es que el laboratorio de biología molecular utiliza plataformas cerradas y plataformas abiertas. En las plataformas cerradas, ¿en qué estriba la diferencia? En que las plataformas cerradas me captan menos número de copia de las células del virus. Me puede detectar 30 copias, 25, en plataformas cerradas que utilizan la mayoría de los laboratorios privados. En plataformas abiertas, como la que usa el Estado de Honduras, incluso el Seguro Social utiliza plataforma cerrada. Solo el Laboratorio Nacional, con los 3 laboratorios de biología molecular, utilizamos plataformas abiertas, y eso significa que podemos detectar 3 copias del virus en una persona y no 30, o sea que tenemos más sensibilidad, pero esa sensibilidad tiene un costo bien alto y todo un equipo que es bastante complejo, porque estamos hablando de termocicladores que amplifican, estamos hablando de extracciones manuales, extracciones automatizadas en diferentes momentos. Entonces la técnica es complejo y por eso es más caro y por eso también es más sensible, pero no es nada costoso, nada como más barato hacer una prueba de PCR en tiempo real, y aparte de eso es un proceso lento, porque entre más tiempo tarde en obtener las copias del virus, de las células infectadas, es más caro. Sí, solo permítame, que tengo que cumplir con los patrocinadores y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Esta mañana la jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia, la doctora Mixi Castro, está conmigo, también el doctor Alberto Sequeira, que es pediatra, y el destacado cardiólogo hondureño, el doctor Francisco Somoza. Me decía, doctor, algo importante. Sí, algo que quería mencionar era, bueno, el enfatizar en que los niños, cuando se ponga la vacuna, los padres no se pongan renuentes a hacerlo, ¿verdad? Ya, como lo decía, está demostrado de que los efectos adversos son mínimos y que es mejor que el niño sea vacunado y no que tenga la enfermedad, porque los niños que tienen la enfermedad pueden tener lo que se llama COVID largo, manifestaciones que duran mucho tiempo, como es la dinamia, o sea, la falta de que el niño sea, o sea, no tiene buena actividad. La otra es de que puede presentar, que ese de forma a corto plazo, es que pierden el apetito porque pierden el sabor, pierden el olor, pierden el sabor, y al estar así el niño deja de comer. Y no digamos un niño que ya trae algún grado de bajo peso, en los próximos meses de estar sin comer, pues se va a desnutrir más, además de que todo niño necesita estar bien nutrido para poder enfrentar la enfermedad. Por lo tanto, pues yo quisiera enfatizar en eso, de que una vez que se empiece a vacunar a los niños, las madres lo hagan, porque es más ventajoso que esté con la vacuna a que reciba la enfermedad. Y por todos estos efectos que se dan a largo plazo, los niños no van a querer asistir a la escuela, van a tener dificultad para concentrarse, van a tener dificultad por lo tanto, para aprender, y aunado a todo el problema que hemos venido viendo en 2 años de no tener escuela, porque sí, eso es algo que no lo podemos obviar, de que los niños, la escuela vía por Zoom jamás se va a comparar con la escuela presencial, ¿verdad? Jamás. Y lo otro que mencionaba es de que podemos de esa forma, ya vacunados, retornar de nuevo a las escuelas. Esa parte,
Pensemos en los niños que van a las escuelas públicas. No pensemos, claro que sí, Dios primero, Dios proteja a todos nuestros niños, pero los niños que van a las escuelas privadas, pues sus padres tienen más posibilidades. Pensemos en la gente pobre, en el pueblo, en los niños que van a las escuelas y colegios públicos, no solo en Tegucigalpa ni en San Pedro Sula, sino en las partes rurales del país. ¿Qué se debe hacer ahí con los niños? Pues creo de que el primer paso pues, es la educación, que es parte de lo que ya estamos haciendo. Que los padres conozcan más acerca de la enfermedad, del comportamiento, de la infectividad que dijimos que es alta con esta variante que hay ahorita, y de que existe una vacuna y que hay que ponerla en el momento en que ya el Estado la adquiera, que bien todos supimos de que Estados Unidos nos va a ayudar con eso, ¿verdad? Con la vacuna para la edad pediátrica y además con las jeringas, que son especiales para niños de esa edad. Entonces, que la gente lo haga y que no olviden. Mire, yo he andado en pueblos de Honduras y la gente no anda mascarilla. Yo, donde más he visto que la gente no usa mascarilla es en las aldeas o en algunos caseríos, en los lugares remotos, no quieren usar mascarilla porque no, como que no creen, o algunos dicen, no, es que a mí ya me dio COVID, y como ya me dio, yo ya no me debo de cuidar. Pues esa es una gran mentira. Estamos viendo infinidad de personas ahorita que están siendo infectadas y que ya habían sido infectados. Sí. Pacientes que estuvieron graves con COVID, que han sido vacunados y han recibido una tercera dosis y se están volviendo a infectar con esta variante de Omicron. Entonces no nos confiemos. Las medidas de lavado de manos, las medidas de usar mascarilla y todo lo que se nos ha enseñado, por favor, pueblo hondureño, sigámoslas, seamos obedientes, porque de esta manera se puede quizás llegar a controlar, con la vacunación y con las medidas, se pueda quizás llegar a controlar esta pandemia. Sí, sí. Quiero agregar algo bien importante que se me había olvidado decir. Todos tenemos que ser conscientes que para los virus respiratorios, las vacunas normalmente se generan todos los años, porque la respuesta inmunológica natural que nosotros tenemos como seres humanos no es, por ejemplo, cuando le dio polio, que si le dio polio nunca más le vuelve a dar, porque el anticuerpo queda ahí en la memoria y recordó ese virus y no lo deja, pero en los virus respiratorios no es así. Por eso vemos que la influenza todos los años tiene una vacuna que se genera con el virus que circula, porque los virus respiratorios tienen la característica de variar mucho. Eso es así, y SARS-CoV-2 no es la excepción. Lo que pasa es que a veces ha salido pues con una increíble cantidad de mutaciones. Entonces tenemos que ser conscientes que nos vamos a vacunar este año, nos vamos a vacunar el siguiente y el siguiente y el siguiente. Esto no va a parar. Por eso tenemos que buscar en los centros que están disponibles en todo el país la vacuna, porque si no se vacuna no es que no le va a dar, le va a volver a dar, como es el doctor. Hay gente que ha estado en los hospitales y tiene 3 dosis y otra vez está infectado. Entonces tenemos que estar vacunados para que la enfermedad, que llaman la enfermedad de la COVID, no sea tan severa. Eso es lo que se quiere al final con la vacuna. Sí, doctor Somoza, aquí en la producción tenemos algunas cosas, situaciones en los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los niveles de positividad que hemos hablado, también el ataque a la influencia. Al menos 25 pacientes de diálisis murieron de COVID en enero. ¿Cómo avanza el COVID en las áreas rurales? Quiero aprovechar que ustedes, como Yo tengo los datos, el canal cubre todo el país y fuera del país, para que la gente que nos está viendo, especialmente en el interior, se le aconseje. Doctor Somoza, por favor. Entender que, como ya es sabido, no tenemos la varita mágica para curar el COVID, y entonces hay gente que no entiende. Por ejemplo, quiero explicarle de una manera sencilla a la población. El sistema inmunológico no es, todo el mundo no tiene un sistema inmunológico igual, por razones genéticas, por razones particulares. Aquí cabe mencionar el doctor Sequeira y la doctora Castro, lo que sucede con las personas que se están recontagiando. Es correcto el concepto. Hemos visto pacientes que tuvieron COVID antes de la vacuna, después se vacunaron, tienen 3 dosis y se han vuelto a enfermar de COVID. Una de las cosas
del COVID y que la gente debe saberlo, que los IgG, las hemoglobalinas G que desarrollan, no son de larga duración, son de corta duración y eso está demostrado ya. No es que a usted le da COVID y tiene inmunidad por un año, mentiras. Parece que los anticuerpos que genera el COVID, las IgG, duran poco y la potencia con la que se defiende el cuerpo no es tan sólida en algunos casos. Y el sistema inmune depende mucho de la calidad de los linfocitos T. Se ha mapeado gente que tiene linfocitos T solventes aunque tenga IgG bajo o inverso. Entonces la gente debe entender que para que evitemos la tragedia de estar llegando a la hospitalización, que es muy costoso, insisto, tanto para el sistema público como para privado y sobre todo cuando hay complicaciones, la clave es, uno, mantener las barreras que impiden que el virus llegue a nuestro cuerpo. ¿Cómo llega el virus a nuestro cuerpo? Lo volvemos a repetir. Mucosas, ojos, nariz, boca. Esas son, por lo cual tenemos que acostumbrarnos a que insistamos con educación, lavarnos las manos, los niños. A mí me preocupa el sistema público. Cuando Raúl Valladera acaba de tocar un tema crítico para el país, que hemos sufrido con la educación de años, hemos visto el deterioro. Es increíble que hay escuelas en Honduras. Le digo eso al nuevo ministro de Educación. He visitado escuelas general, rural, que hemos hecho algunas obras sociales. No es posible que en Honduras existan escuelas sin letrinas, sin agua potable, sin un sistema para lavarse las manos una criatura. ¿Se imaginan ustedes niñas yendo a hacer sus necesidades biológicas al monte? Yo me acuerdo cuando hicimos las primeras letrinas en el sur, en las tierras que le quitaron a Modesto Rojas Alvarado, en los Prados, jurisdicción de Amacigüe. Yo me acuerdo que hice las primeras letrinas ahí, con una cooperación alemana, y pusimos un pozo de agua, mecánico, por cierto. Pero en la actualidad, les hablo del presente, nos da tristeza ver escuelas del área de San Pedro Sula, Choloma, por ejemplo, sin letrina, sin agua potable. Entonces, le pido encarecidamente a los ministros de Educación, de Salud, que se sienten, de Cooperación Económica, tienen que buscar cómo resolver ese grave problema que don Raúl lo tocó. Y es un tema sumamente delicado. Como decimos, no vamos a estar pensando en la Escuela Americana de Tegucigalpa, la Escuela Internacional de San Pedro Sula. No, pensemos en escuelas públicas, en los colegios públicos. No puede ser que no tengan agua potable. No puede ser que no tengan servicios sanitarios adecuados. No puede ser que tengan un sistema de higiene adecuado. Y nosotros queremos volver las personas a clases de nuevo, a los niños. Tenemos que testearlos, tenemos que buscar cómo todas las escuelas tengan para hacer pruebas seguidos, testeos con antígenos, por lo menos. Porque es la única forma que vamos a saber nosotros cómo contrarrestar esta pandemia, cómo luchar con esta pandemia. Las medidas de higiene son básicas. Mire, le digo al ministro de Cooperación Económica, si ustedes no buscan ayuda para resolver el problema tan terrible que tiene Honduras de salubridad, eso es sumamente importante. Las personas que han descuidado este tema de lo que es cómo tener salubridad en la gente pobre, en las escuelas humildes, en las escuelas incluso del casco urbano. ¿Cómo puede creer usted que una escuela, un colegio del casco urbano no tiene agua potable y no tiene las medidas de higiene adecuadas y servicios sanitarios? ¿Cómo creen ustedes que vamos a poder luchar contra la pandemia? Claro, nosotros les pedimos a la gente que entiendan que no tenemos la varita mágica, que los tratamientos que tenemos son tratamientos paliativos, tratamientos profilácticos. Es cierto, tenemos algunos antivirales en Honduras, sí hay antivirales, pero no son 100% específicos. Como dice la doctora, no tenemos todavía el antiviral que diga yo mato este virus con una pastilla y lo damos 5 días y se curó 100%. No existe. Tenemos terapéuticas alternativas que los médicos hemos podido ir usando de ensayo, práctica, error. Pero lo más importante que tenemos nosotros es cuidar cómo volver al país productivo, cómo volverlo un país que no se atrase en la producción, en la educación. Esto es grave para un país educado, un país que sale adelante. La educación es básico. Un país educado, obviamente la gente educada se cuida su salud, no es al revés.
tenés que tener educación para cuidarte tu salud. Entonces, nosotros exhortamos, lo más importante a la población general que nos está viendo y escuchando en los 4 puntos cardinales del país o en cualquier lugar, que tenemos que tener claro, luchar juntos con el gobierno, la empresa privada, las alcaldías, unirse sin distingos políticos para trabajar de la mano cómo crear sistemas de educación y salud sólidos, sistemas de educación que permitan tener y mejorar las condiciones para que los niños vuelvan a las clases, tengan medidas de bioseguridad, se puedan lavar las manos, puedan utilizar agua potable, puedan tener baños adecuados, puedan tener medidas de higiene, dotar con los implementos a los profesores los profesores tienen que aprender a hacer un hisopado. Eso no necesita ser doctor ni enfermera. Los profesores deben de aprender a hacerlo porque es la forma que van a testear a sus niños. No esperen tener enfermeras todos los días en una escuela rural o médicos, es imposible. Pero los profesores tienen que aprender a hacer un hisopado, es sencillo hacerlo, no es del otro mundo. Uno cuando viaja a otro lado se da cuenta que la gente que no son médicos los que están haciendo los testeos. Pero nosotros en Honduras tenemos que implementar toda esa medida para que de esa forma, primero la producción no decaiga, porque la gente no puede dejar de trabajar, pero tiene que usar medidas de bioseguridad sólidas, tiene que vacunarse y tiene obviamente que buscar, miren, en Honduras hay que buscar la gente. Acuérdense que el nivel de educación que tenemos no es tan elevado y la gente es terca. Y lo que se ha implementado, estar buscando a las personas en colonias, en barrios, en escuelas, es adecuado. Los salubristas han hecho un excelente trabajo, los epidemiólogos, de tratar de buscar las personas para vacunarlas, para concientizarlas, para educarlas. Todas esas medidas que se han utilizado yo creo que son buenas. Tenemos que destacar lo bueno que se ha hecho. Entonces, en este momento que sabemos que este virus es tan mutante, tan agresivo y tiene tanta afinidad por los receptores del ser humano, y obviamente que no vamos a poder contrarrestarlo 100%, aunque vacunemos el 100% de la población, no esperemos nosotros que el virus no va a poder mutar o no va a poder ser agresivo, porque claro, cada vez que está mutando se vuelve mucho más contagioso y a veces en algunas personas frágiles es sumamente agresivo, aunque no sea tan virulento como el Delta, un ejemplo, pero sigue siendo sumamente letal en personas frágiles, que hablamos los factores de riesgo. Entonces, nosotros exhortamos a este gobierno que se unan con las alcaldías, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación Económica, cómo buscar resolver el problema que tiene Honduras grave, las escuelas. No puede ser que un niño esté sentado en el suelo en la escuela en Honduras, nos da pesar eso, nos parte el corazón. Y eso es algo que tenemos que hacerlo sin despingo político, con la sabiduría del caso. No puede ser que tengamos niños sentados en el piso recibiendo clase o un profesor para 6 grados, para que vean el compromiso grande que tiene este nuevo gobierno con la educación. ¿Cómo puede ser que esté un pobre profesor con 6 grados en una escuela, sin agua, sin servicios sanitarios, sin las condiciones apropiadas, sin mobiliario? O sea, es un gran reto, es un gran desafío. Es un enorme desafío que tenemos y nosotros tenemos confianza que se puede resolver, pero tenemos que ser inteligentes hasta para pedir ayuda. Nosotros tenemos que saber cómo solicitar ayuda al exterior y qué es lo que tenemos que mejorar. Y los parámetros básicos de la educación y la salud, y don Raúl, lo felicito que tocó ese tema de la educación pública. No podemos olvidarnos de la pobrería, no podemos olvidarnos de cuidar a esos niños que no tienen acceso a lo que tiene la gente en colegios privados, y es estar pendiente de ellos y cambiar la historia que tenemos en Honduras. No puede ser que pretendamos que un niño que va a una escuela y que tiene un profesor para 6 grados y sentado en el piso y sin agua y sin servicios sanitarios aprenda y mal alimentado. Tenemos que volver a alimentar los niños, tenemos que volver a nutrir los niños, tenemos que volver a educar los niños, tenemos que ser diferentes y apoyar la educación, que es un baluarte en el desarrollo de un país. Licenciado. Sí, y me decía que tenía unos datos. Sí, los tengo y le quería decir que estoy leyendo el boletín de estos últimos 3 días y en todos los departamentos hay personas infectadas y tenemos ahorita, por ejemplo, 28 personas en UCI entre Seguro Social y la Secretaría de Salud, y hay 385 en total hospitalizados. Entonces eso quiere decir que todavía estamos en un gran reto, licenciado, porque tener 385, sin contar con la empresa, con lo privado, tener 385 hospitalizados a nivel de todo el país entre la Secretaría de Salud y el Seguro Social es un número considerable que tenemos que
pensar y recordar que todavía, aunque no nos guste y nos canse, esto es una gran salida para evitar esos altos contagios que hay en el país. No veo un futuro cercano. Bien, un último comentario que quisiera hacer y recalcar en la población. Espere, como que un último y falta 15 minutos. Bueno, para los padres de familia es de que en este momento todo niño que presente fiebre, que tenga elevación térmica, hay que descartar que tenga COVID, ¿verdad? O porque los niños pequeños no van a decir que les duele la garganta, sobre todo si tiene menos de 2 años, y más ahora con esto de que los niños están hablando tardíamente porque no van a la escuela. Ajá. Entonces no pueden manifestar y decir me duele la garganta, pero sí puede decir la mamá ha dejado de comer, donde era un niño que comía, se tomaba sus biberones o comía y era muy bueno para comer y ahora no entiendo por qué no come. Pues no come porque perdió el sabor, perdió el paladar, como dice la gente, o perdió el olor. Yo comiendo. Sí. ¿No perdió el apetito usted? No. Qué bueno. Sí, entonces, pues de las manifestaciones, como repito, una de ellas es la fiebre. Hemos visto también que la población puede presentar irritación conjuntival, por lo general presentan un poco los ojos rojos o la mirada un poco triste y pues la debilidad y la fiebre, y no digamos si ya se acompaña de tos y de secreción nasal, entonces podemos estar ante la presencia de una infección por COVID de esta variante Omicron. Entonces los padres tienen que acudir y visitar a su pediatra o a su médico de familia de cabecera para que los oriente, porque como les repito, podemos exponer a la población vulnerable, que es la que se nos puede morir. Y ya escuchamos a la doctora Castro la gran cantidad yo no sabía que había tanta gente hospitalizada. Sí, es el informe, ¿verdad?, de ayer. Es que ¿saben qué pasa? El informe de ayer corríjanme, pero lo que pasa que muchos creen que ya no hay COVID. Hay 22,000 muertos. Sí. Piensen en 22,000 muertos, es más de la mitad del Estadio Nacional lleno. Elsa Palau, al iniciar, la doctora, exministra de Salud también, dijo que ella creía que en Honduras al final de la pandemia iban a morir 35,000 muertos, ya van 22. Y vuelvo a recordar las primeras imágenes que yo vi en Italia, aquella cantidad de ataúdes. Es que, por ejemplo, yo en algún momento cuando me pegó COVID y si me muero, dije... Sí, es que hay una sensación de... No, y es que puede pasar. Sí, a todos los que nos ha dado. Es a mí una también ya me dio. Usted no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. Es correcto. ¿Tiene miedo? Es una lotería. Una lotería. Porque puede ser que la gente ahorita ya cree que me vacuné y no me puedo morir. Hay gente con vacunas, o corríjanme ustedes, eso es en otra parte del mundo. Sí, eso fue cuando la pandemia, mire. Terrible fue eso, terrible. Sí, fue terrible, pero parece que ya se nos olvidó. Así estaba Roma. Nadie, el mundo estaba escondido. Y aquella tendalada de muertos en todos lados. Sí, que morían en las calles. Furgones llenos de muertos en Nueva York. En Nueva York. Bueno, así estaba cuando la pandemia. Y no ha pasado. ¿Y qué tal alguien tiene mala suerte? Y los que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Yo conozco un muchacho que estaba trabajando. Bueno, le dije yo, fíjate que, porque él hace ejercicio y me dijo, no, es que yo no creo en eso. Venirle, lo siento, pero si no te vacunas, te voy a despedir, porque vas a infectar aquí a la gente. Hay mucha gente que todavía no cree en la vacuna. Hay más de 1.100.000 personas, era más o menos el último dato que tenía, de 0 vacunas. Doctor Somoza, esa gente que no se vacuna, ¿qué le decimos? Ya existe una gran cantidad de personas sin vacunarse. Más de 1 millón. Y eso repercute en lo que está diciendo la doctora, la estadística que está mencionando. Nosotros vemos la gente que se complica de forma cardiopulmonar
ha sido renuente a vacunarse, o la indisciplina del hondureño, se ponen una vacuna y no vuelven a vacunarse. Acá hace unas 12 o 3 semanas tuvimos un paciente que terminó en diálisis, se le pararon los riñones por el COVID y eso aumenta mucho la mortalidad. Y él me dijo con sinceridad: doctor, se me olvidó vacunarme, me dediqué a otras cosas y se me olvidó ponerme la segunda vacuna. Se puso una Moderna y no se volvió a vacunar. Y ese paciente terminó, mire, está en diálisis y ya está en hemodiálisis crónica. Gracias a Dios se pudo salvar, pero le cuento que está en hemodiálisis crónica. Entonces, la gente que hemos visto con los graves problemas, que nosotros tenemos personas que entran a un hospital con un evento coronario y terriblemente tenemos que intervenirlo. Imagínense ustedes, nosotros tuvimos la triste historia de haber intervenido el primer paciente del corazón en Honduras, que se contagió con una muchacha que vino de España, la fue a recibir en marzo al aeropuerto, se contagió y él se enfermó otra vez del corazón. Ya lo habíamos reparado y nosotros lo reparamos bien del corazón. Terminó en un hospital público en Leonardo Martínez, Valenzuela, con el pulmón blanco y se murió. Entonces, la gente debe entender que si esta pandemia sigue, y es la verdad, no puede dejar de tener las medidas de bioseguridad y debe de vacunarse, porque yo creo que hay más de 1 millón de personas no vacunadas en el país. Yo creo que hay mucho más que eso. Nosotros encontramos hasta personal de la salud con ideas raras de que no quieren vacunarse porque le va a alterar su sistema genético. No es cierto. He encontrado hombres que me han dicho y mujeres que les va a provocar esterilidad y no es cierto. O sea, un montón de mitos que creen que le van a cambiar o que se va a enfermar de otras cosas o se va a morir precozmente. No es cierto. Todos esos mitos y que la gente tiene sobre las vacunas, que les va a enfermar el cerebro, que les va a cambiar la fertilidad, que les va a enfermar de otras patologías, no es cierto. Y el otro detalle importante que debemos de saber es que no se puede vacunar parcialmente porque no funciona. Si la gente se vacuna parcialmente y dice, me puso una vacuna de Johnson, por ejemplo, el año pasado en abril, ya debe tener otro refuerzo, 1 o 2 más y hasta 4. En este caso, las pacientes que ya está aprobado 4 para personas con gran riesgo de enfermarse. Porque les cuento que las complicaciones cuando el COVID genera inflamaciones, vi un paciente con una encefalitis por COVID gravísima, convulsionando, y ese paciente también llegó con una crisis de hipertensión severa. Entonces, con el neurólogo y el infectólogo lo tuvimos que ver por la grave patología que tenía. O sea, lo que la gente debe entender es que el COVID puede enfermar, o sea, puede tocar cualquier órgano. Y encontré un paciente, por ejemplo, que debutó con pérdida del olfato y con vértigo severo. Y ese fue su debut, no tenía fiebre. Para que vean ustedes que la variedad de manifestaciones clínicas que tiene el COVID es terrible. Y la variante, por ejemplo, usted ve pacientes que llegan a usted con COVID y lo que siente es dolor intenso en el tórax y creen que tienen un infarto. Y son una enfermedad, y son lo que ese paciente lo que tiene son inflamados todos los músculos y tendones. Y haceme un infarto y la consulta con uno es, doctor, usted es internista, usted es cardiólogo, dígame, ¿tengo un infarto o no? El COVID puede generar trombosis, por supuesto, pulmonares, sistémicas, que son ricas en fibrinógenos, y las coronarias y cerebrales, que son ricas en plaquetas. Entonces la gente dice, ¿por qué los médicos usan combos de tratamientos? Por esa misma razón, porque en diferentes lechos se comporta el virus de una forma o de otra. Pero lo grave que vemos del COVID son las secuelas. La gente que sobrevive al COVID queda con problemas psiquiátricos, quedan algunos con problemas neurológicos graves, quedan con problemas articulares graves, quedan con dolencias pulmonares graves como fibrosis pulmonar inducida por el COVID. Quedan pacientes con problemas cardíacos graves como arritmia o falla cardíaca por secuelas de miocarditis. Quedan pacientes con problemas renales, con insuficiencia renal. Quedan pacientes con problemas de pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo, o sea, con daño neurológico. O sea, para que vean ustedes por qué el COVID es una enfermedad, es un virus que causa enfermedad tan grave y puede complicar a las personas. Entonces nosotros, en este momento que sabemos que la pandemia sigue, que la pandemia no ha terminado, que la pandemia obviamente seguirá
en Honduras seguiremos, en todo el mundo seguirá, esta pandemia va a seguir, no tenemos ninguna duda. Entonces, las medidas son, uno, las medidas de prevención, que es las medidas de buscar barreras, utilizar agua potable, jabón, alcohol, etcétera, mascarilla, importante. Y la gente en Honduras no entiende un fenómeno, las aglomeraciones. Yo he visto gente en videos con un micrófono cantando, se imaginen las partículas de saliva, la gran cantidad que están compartiendo de virus en un micrófono o en un karaoke, la gente que le gusta hacer eso. ¿Se imaginan ustedes cuántas partículas están compartiendo? Entonces, todo ese montón de costumbres que tenemos en Honduras, de costumbres que la gente estornuda en un bus y le estornuda en la cara a otra persona. ¿Se imagina usted el gran contagio en ese bus con ese montón de partículas que están expandiendo y esparciendo en un bus, en un lugar cerrado, en un transporte colectivo, en una escuela, en un colegio, etcétera, en un supermercado, en una tienda? Por lo cual, si la gente no usa las medidas de bioseguridad, la pandemia, esta pandemia seguirá. Y insistimos vehementemente a la población que se dejen de estar pensando en teoría de daño, de letalidad a su cuerpo. Las vacunas son fundamentales. Tienen que vacunarse. Y las personas frágiles, ya está aprobando la 4ª vacuna para personas más de 60 años con enfermedades que obviamente las predisponen, que ya las mencionamos. Entonces, estos factores que nosotros anotamos con gran insistencia, y la gente dirá, ¿por qué repiten lo mismo? Porque la gente en Honduras es muy terca, la gente en Honduras es muy reacia. Y otra cosa, que las ideas místicas de algunas personas las hacen pensar que se está buscando dañar o dañar la población mundial o reducir la población mundial o enfermarla de otra cosa. Y no es cierto. No es cierto. La pregunta que me hacen a mí, bueno, ¿y por qué a esta enfermedad sí le han buscado vacuna tan rápido? Mire, nunca se había destinado tanto dinero para la investigación y para la creación de vacunas como en esta patología. Esa es la respuesta. No es porque está planificando matar a la gente o hacer daño a la gente. Entonces la gente debe entender que en la medida que se vacunen, usted ve las primeras personas que murieron en Honduras, médicos, que en paz descanse la doctora Roxana Murillo, mi amiga, compañera, se contagió con una mujer embarazada. Esa mujer embarazada llegó al Seguro Social y enfermó a varios colegas, enfermó a varios doctores, enfermó al personal del quirófano. Entonces, para que vean cómo es la cadena epidemiológica. Me preguntaba el otro día, doctor, una paciente que tenemos enferma del corazón con una arritmia cardíaca y embarazada. Me vacuno, tiene que vacunarse. Entonces, así como los pediatras están insistiendo ahora que se vacunen los niños de 5 años en adelante, que probablemente esa edad se va a bajar también para vacunar niños más pequeños. Así le decimos a la población general, mujeres embarazadas, tienen que vacunarse, todas, sí, todas, tienen que vacunarse, que ese es un capítulo que no lo habíamos tocado. Las mujeres embarazadas tienen también mucha la habilidad para enfermarse del COVID, por lo cual deben de vacunarse. Y obviamente que al momento de tener un parto, tener una cesárea, una cirugía, etcétera, si están enfermas de COVID, el contagio es grave. Entonces, todos esos factores nosotros a la población insistimos, y la gente mayor debe vacunarse. ¿Por qué? Pues la gente mayor per se es más frágil, su sistema inmunológico es más débil, sus anticuerpos no son tan enérgicos, sus linfocitos T no son tan potentes. Entonces, esas personas deben de vacunarse. Entonces, vehementemente le pedimos a la población de Honduras, en todo el país, en los 18 departamentos y todos los municipios, que creo que son 298, y sus aldeas, deben de vacunarse para que de esa manera evitemos la tragedia que estamos viviendo. Miren, un montón de gente hospitalizada, un montón de gente que se muere, un montón de personas que quedan deshabilitadas. Entonces, mi consejo profesional es que nos hagamos un nudo todos los gremios, todas las personas que tenemos que ver con educación y salud, para que hagamos un trabajo en conjunto y ayudemos al gobierno a mejorar los parámetros de vacunación, disminuir la incidencia de enfermedades, de mortalidad y obviamente economizar dinero, porque cada vez que, insisto, llegan los pacientes al hospital y se hospitalizan es grave, es costoso, muy costoso. Mantener un paciente, y se imaginen, en ventilación mecánica con un montón de medicamentos y las complicaciones por hongos, por bacterias, utilizar anticuerpos monoclonales, todo eso es costoso. Entonces exhortamos a la población que sean disciplinados, que deben estar pensando en teorías de conspiración, que se quiere matar la población, que se vacunen y que obedezcan las indicaciones de tercer refuerzo, cuarto refuerzo cuando toque.
Muchas gracias al doctor Francisco Somoza, uno de los más destacados cardiólogos del país, por haber tomado su tiempo, compartir con nosotros y dar estas recomendaciones por sus conocimientos al pueblo hondureño a través de Canal 11. Gracias, doctor. Voy a despedir también a la jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia, Mixi Castro, a la doctora Castro. Antes le quiero leer esto, doctora. Me escribe un televidente y me dice: en el centro cívico hay muchos empleados sin vacuna y los encargados de recursos humanos no los obligan o los suspenden. Y hoy tenemos una situación crítica en ese edificio. Bueno, ahí también tienen un triaje. Yo pienso que en este país todavía no se ha hecho obligatoria la vacuna por todo un tema como en otros países, derechos humanos, decisiones personales. Pero yo creo que es importante que la población se sensibilice, que tenemos registrados más de 100 muertos en lo que va de este año. Entonces quiere decir que la COVID no ha terminado. Y hay otro tema bien importante que para terminar y cerrar que quiero rescatar, y es el hecho de la ayuda psicológica que necesitan muchísimas personas. Una intervención en crisis es importante, que no ha dejado, prácticamente se ha dejado de un lado por el mismo temor o tantas cosas que hay que resolver en esta pandemia. Pero sí, yo quiero dejar como en la mesa de la discusión que la intervención en crisis es muy importante en este momento de la pandemia y en lo que lástimamente no podemos retroceder en el tiempo, pero sí, de ahora en adelante todas las personas que están hospitalizadas, que han tenido, yo tuve una compañera que casi se muere, estuvo despidiéndose de su familia, ella tiene un pánico, ha quedado con un psiquiatra. Entonces es importante que en un momento determinado la Secretaría y en la parte privada se rescate esto de la intervención en crisis. Doctora, agradezco que haya aceptado la invitación esta mañana aquí a Canal 11 y a Radiovisión Honduras. Ponerme la foto antes de despedirnos con el doctor Alberto Sequeira, que es pediatra. Miren, esos eran los hoyos para los muertos en Brasil. Cosas comunes. ¿Sí? Gamma mató mucha gente en Brasil, la variante Gamma. Gamma. Mató mucha gente. Nosotros tenemos Gamma en Honduras, pero en Brasil lo que les afectó mucho es la variante Gamma. Y ahí murieron miles. Miles de personas. Y el presidente Bolsonaro, necio de que... No cree ni en la mascarilla ni en la vacuna. Ajá, y el presidente... Miren, la India, y pongo esto para que el COVID sigue, y es una moneda al aire. Alguien que le pegue, aún con todas las vacunas. No había visto eso es en cremación, ¿verdad? En la India. En la India. Wow, y al aire libre. Así quemaban los cuerpos. Que no se nos olvide, ¿verdad? Que no se olvide. Volvamos. Doctor Alberto Sequeira, gracias por haber estado esta mañana. Su mensaje a la población, especialmente a los padres y madres que tienen niños pequeños. Sí, bueno, mi mensaje para los padres de familia es que cualquier niño que en estos momentos, así como está la pandemia con esta variante de Omicron, que presente fiebre y que haya el antecedente familiar ahí cercano de alguien que estuvo con gripe o con fiebre, es COVID mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, que no se quede en la casa, que busque ayuda, que busque su médico, su pediatra, y que le hagan una prueba, un examen, para que este niño no contagie a personas vulnerables y que puedan terminar perdiendo la vida. Sobre todo si tiene un hermanito que tiene diabetes, o tiene a un abuelo que también es diabético, que es obeso, que es hipertenso y que se pueda contagiar y que pueda terminar falleciendo. Entonces, a buscar la ayuda médica si el niño presenta fiebre. Y cuando las vacunas ya estén listas y se empiecen a aplicar, para vacunarse masivamente toda la edad pediátrica de 5 años en adelante, que ya vimos de que es mucho mayor el beneficio que las contras de la vacuna. Gracias, doctor. Gracias, doctora, por la invitación. Al doctor Somoza también, gracias a ustedes por habernos brindado la oportunidad de ingresar a sus hogares con estos 3 destacados médicos que nos insisten. El COVID continúa, ¿verdad? Continúa. Hay que seguir cuidándonos. Continúa la positividad altísima. Y hay que vacunarse. Doctor Somoza.
Micrófono. No doctor, le decía, ¿qué le dice a la gente? Lo apagó, no se automedique. Bien, gracias al doctor. Gracias, buenos días, siga con Canal 11 y Radio Visión Honduras. Que estén bien.